Hola, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Félix García. En esta ocasión vamos a compartir el tema de urocultivo. Para muchos de ustedes ya hemos tenido el agrado de conocernos y para los que no, pues Félix García es mi nombre. Trabajo en el Hospital Nacional Rosales como coordinador del área de microbiología, en el cual nos hemos estado desarrollando. Formo parte del Comité de Control de Infecciones, del programa de optimización de antibióticos del mismo hospital, y también tengo experiencia en la práctica privada, siempre en el área de microbiología. Eh, Así que va a ser un gusto compartir con ustedes este tema. Ok, el tema que vamos a revisar ahora va a ser el respecto de urocultivo. Urocultivo como tal es la muestra con mayor presencia, por decirlo así, en las áreas de bacteriología, y es así también la muestra que representa el volumen más grande de todas las infecciones que se intentan diagnosticar por parte del personal médico. Como vamos a ver dentro del desarrollo, a pesar de que el proceso es sumamente sencillo, pero requiere cierta criterio al respecto de la valoración del mismo. Así que vamos a comenzar con el desarrollo del mismo. Para tener en contexto, respecto al urocultivo, la muestra que vamos a recibir va a ser la orina, ¿verdad? Como definimos la orina es un líquido acuoso, transparente, amarillento, de color característico, el cual se secreta por los riñones y se envía al exterior del cuerpo por medio del aparato urinario. Esto mediante 3 procesos. El primero de ellos, la filtración, que es a medida de que la sangre fluye por el glomérulo, la presión arterial empuja al agua y los solutos de los capilares hacia la cápsula de Bowman a través de una membrana de filtración. El segundo proceso es el de reabsorción. A medida que se desplaza, las sustancias necesarias y parte del agua son reabsorbidos por la pared del túbulo a los capilares adyacentes. Y el último proceso es la secreción, en el cual los iones residuales e iones de hidrógeno pasan de los capilares al túbulo renal. Aquí podemos ver nosotros la estructura de la nefrona, en el cual con la presentación previa podemos nosotros pues tener en cuenta cómo es el proceso y cuáles son las estructuras anatómicas bajo las cuales va pasando la orina en el proceso de su formación. Ahora bien, hablando netamente del proceso del urocultivo, la infección de tracto urinario, ya sea como lo encuentran en la literatura abreviado como ITU o IBU, es muy frecuente dentro de los procesos infecciosos y constituye el principal motivo de consulta en la atención primaria. Una ITU se define como la presencia y multiplicación de bacterias en el tracto urinario con invasión de tejidos y suele manifestarse por la presencia de un gran número de bacterias en la orina. Tenemos, por lo mismo de que la orina tiene un gran número de patologías, de manifestaciones clínicas, vamos a revisarlas todas de manera bastante puntual. En este caso, vamos a hablar de la ITU no complicada, la cual es la infección más frecuente y se presenta principalmente en mujeres jóvenes. Esto debido a la anatomía propia. En este tipo de infección, las bacterias en su gran mayoría proceden del tracto intestinal y principalmente el que va a estar implicado va a ser siempre Escherichia coli. Estas bacterias colonizan la vagina, el introito uretral y luego pasan a la vejiga donde se adhieren al epitelio vesical. Les presento una foto de una orina que pudiéramos presumir está negativa y una orina la cual presenta claros signos de infección en la cual nosotros podemos ver esa turbidez bien marcada. El término ITU, como bien hablábamos, comprende una gran variedad de entidades clínicas, entre las que se incluyen las bacteriurias asintomáticas, puede haber cistitis, prostatitis, pielonefritis e incluso sepsis. Vamos a clasificar las IBUs. En este caso,
vamos a presentarlo de acuerdo a su división anatómica, de acuerdo a qué altura del tracto urinario es que está causando la afectación. En el caso de las situs bajas, estamos hablando de la cistitis, la uretritis no gonocóxica y la prostatitis aguda. Y en el caso de las ITU altas, tenemos la pielonefritis y la pionefritis, o sea, el absceso renal. Acá tenemos un diagrama en el cual nos muestra el nivel en el cual está causando la infección y de acuerdo a eso va a ser su manejo y así también su clasificación como infección de vía urinaria baja o vía urinaria alta. También las IBU se pueden clasificar de acuerdo al grado de complicación. Para el caso, las no complicadas son aquellas que aparecen sin un factor anatómico predisponente o cualquier otra razón. Y por lo general estas son adquiridas en la comunidad. No así las complicadas, las cuales todas ellas comprenden todas las infecciones asociadas con algún tipo de anormalidad estructural o funcional del aparato urinario o del riñón. Y estas es común que sean adquiridas también en el ámbito hospitalario. Si hablamos de la etiología, pues como bien mencionábamos al inicio, Escherichia coli es siempre el agente etiológico más frecuente. Ella se va a encontrar con porcentajes de un 75 a un 90%. Claro, esto es variable de acuerdo a la edad del paciente, al género, pues si hay algún cuadro predisponente, pero casi siempre va a ser ella la que va a tener mayor presencia en todos los urocultivos positivos. El Staphylococcus saprophyticus tiene una presencia de un 5 a un 15% y esto particularmente en las mujeres jóvenes, ya que son las que se encuentran sexualmente activas y esta bacteria permanece como microbiota. Entonces, durante las relaciones sexuales a veces puede ingresar y puede empezar a colonizar parte de la uretra y así ir subiendo hasta que llega a nivel de vejiga, en lo cual ya empieza a causar una infección. También tenemos otras especies involucradas con una presencia un poco menor. Entre ellas tenemos Klebsiella, Proteus, hay enterococos y algunos otros organismos en el cual ellos van a tener una presencia de un 5 a un 10%. Si hablamos de los cuadros clínicos en los cuales se va a ver involucrada una infección de vías urinarias, tenemos varios. Como bien hablábamos, vamos desde la bacteriuria asintomática, en la cual vamos a tener presencia de bacterias significativamente importantes, pero no vamos a tener síntomas. Para esto, el médico tratante va a tener la decisión de si llevar a cabo o no un tratamiento antibiótico, aunque según los marcos regulatorios actuales, una bacteriuria asintomática en un paciente el cual no presenta algún factor predisponente, no tiene algún factor quirúrgico, no hay presencia de inmunosupresión, entonces estas no deberían de tratarse. Pero como les comentaba, esto queda a criterio del médico tratante y nuestro deber como laboratoristas es hacer el reporte del el cual el médico es el que va a decidir si procede a tratamiento o no. Tenemos cistitis, que es la infección a nivel de vejiga, cuyos síntomas clínicos típicos van a ser una disuria, una frecuencia urinaria y urgencia de orinar aumentada, una frecuencia nocturna para orinar, que es la nicturia, así como también dolor suprapúbico. En estos casos, la orina ya presenta un olor fétido. Según el paciente, puede haber también presencia de glóbulos rojos en la micción. Tenemos también la pielonefritis. En estos casos, ya los síntomas se elevan porque ya van de moderados a relativamente graves. Por ejemplo, tenemos todos los síntomas de la cistitis, pero también agregamos un dolor costovertebral, hay sensibilidad a la palpación, se presentan escalofríos,
Puede haber náuseas, vómitos y dolor en los flancos abdominales. Esto ya se considera una complicación de una infección de vías urinarias. Puede haber también absceso perirrenal y renal, en los cuales ellos, si bien son como parte del cuadro clínico, son dos entidades inusuales, la mayoría de ellos van a ser secundarios a una infección de vías urinarias. Estas infecciones a menudo se complican debido a la presencia de otros factores, por ejemplo, los cálculos renales, si ha habido algún tipo de obstrucción, en el caso del riñón o de los uréteres. Entonces, esa orina que ha sido obstruida se contamina, se forma pus, ya sea en el uréter obstruido o en el riñón obstruido, y eso da origen a los abscesos. Tenemos también la prostatitis, en lo cual puede ser una complicación común en los hombres. Es usualmente causada por los mismos bacilos gram negativos que causan las infecciones de vías urinarias en mujeres. 80% de estas o más, como bien hablábamos, van a ser causadas por Escherichia coli. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que vamos a tener en una infección de vías urinarias? Pues como lo mencionábamos, la pielonefritis, los abscesos renales, la sepsis, shock séptico, lo cual conlleva una falla orgánica y puede derivar en la muerte del paciente. Obviamente, para que todo esto pase, tiene que haber cursado un orden de eventos en los cuales pues haya habido una falla de tratamiento o ausencia total de tratamiento de una infección de vías urinarias no complicada. Estamos hablando sobre todo en aquellos pacientes a veces que son pacientitos que están pues solos en casa, que quizás no tienen nadie quien les lleve a un centro hospitalario, no se tratan las infecciones de vías urinarias y la infección va subiendo hasta que alcanza un nivel ya complicado. A nivel hospitalario, pues es raro que ya se den este tipo de complicaciones, puesto que el paciente está ingresado, tiene acceso a atención médica, así que en términos generales no debería de llegar a ese punto. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para realizar un urocultivo? Bueno, principalmente pacientes con síntomas o signos de infección de vías urinarias, paciente que ingresa al área de emergencia o que llega a consultar al centro de salud, el cual manifiesta pues ardor al orinar, aquel mal de orín que el paciente menciona. Tenemos un general de orina que puede ser sugestivo, que hay presencia de estereasa leucocitaria, leucocitos en gran cantidad, bacterias en gran cantidad en el sedimento urinario. Estos son pacientes en los cuales debe de realizarse el urocultivo. También se realiza en el marco de control del embarazo, previo a alguna instrumentación de la vía urinaria, por ejemplo, para colocación de catéteres, extracción de cálculos. Tiene que haber un urocultivo control previo a ellos. Control de paciente post trasplante renal reciente. En ellos se les da un manejo no solamente de urocultivo, sino que se está verificando muchos otros exámenes, pero el urocultivo es parte de ellos. También se realiza previo a una cirugía con colocación de implante, esto a nivel urológico o renal. Y también previo a una cirugía cardíaca puede ser común de que también se le solicite tener el resultado de urocultivo. Vamos a desarrollar propiamente el procedimiento. Como bien les mencionaba, urocultivo es la técnica para diagnóstico de infecciones que mayormente se lleva a cabo a nivel mundial, ya que la infección de vías urinarias es el principal proceso infeccioso que todo paciente va a manifestar. Entonces, vamos a ver cómo realizamos el procedimiento. Vamos a ver los tipos de muestras que vamos a tener presentes. Pueden haber varios. Entre ellos vamos a mencionar la orina de chorro medio, la orina por cateterismo, la orina por punción suprapúbica y la orina por sonda. Vamos a hablar de la recolección de la muestra por técnica de chorro medio. Como bien sabemos, el principal proceso que nos va a determinar el éxito, la efectividad de una prueba de laboratorio es siempre la toma de muestra. Y en el caso de urocultivo, esta toma de muestra debe de ser
pues ejecutada mediante el paciente previo a una educación que nosotros como profesionales tenemos que darle, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle al paciente cómo debe de realizar la asepsia previo a tomar la muestra, por lo cual vamos a revisar ese proceso en este momento. En el caso de las mujeres, debe lavarse con agua y jabón la zona vulvar, siempre de adelante hacia atrás. Luego vamos a enjuagar cuidadosamente con agua para eliminar los restos de jabón. Se separan los labios mayores, menores, se mantienen separados en todo momento hasta que haya terminado la recolección de la orina. Como la orina es por chorro medio, vamos a pedirle a la paciente que orine desechando el primer chorro de orina, unos 20-25 mililitros, y luego, sin interrumpir la micción, va a recoger el resto de la orina en el recipiente estéril de boca ancha, con tapadera de rosca, y lo vamos a cerrar inmediatamente. El frasco debe sujetarse por fuera, nunca vamos a tocar el frasco por la parte de adentro, o tocando la tapadera, ya que esto va a proceder a contaminar la muestra del paciente. Y como siempre, con cualquier muestra ya tomada, vamos a rotular. En este caso es importante rotular el frasco, no rotulamos la tapadera, con el nombre y número de identificación del paciente, ¿verdad? Con esto nosotros garantizamos una buena toma de muestra. Y en el caso de pacientes masculinos, pues se va a retraer por completo el prepucio, el cual deberá permanecer en esa posición en todo momento hasta que se haya terminado la recolección de la orina. Con una gasa enjabonada vamos a lavar bien el glande. Se enjuaga cuidadosamente con agua para eliminar los restos de jabón. Y al igual que en las mujeres, se le indica que debe desechar la primera porción de orina y luego, sin interrumpir la micción, se recoge el resto de la orina en el recipiente estéril, siempre de boca ancha, con tapadera de rosca, y que cierren ese frasco inmediatamente completaron. El frasco debe sujetarse por fuera, nunca tocar el borde interno, y al igual que con las mujeres, se rotula el frasco con nombre y número de identificación. Esto en el caso de las orinas recogidas por chorro medio. En los casos de paciente con sonda vesical, cabe mencionar de que nosotros no se toman directamente por el paciente, o en el caso de que el paciente llegue a dejar la muestra al laboratorio, pues no se realiza tampoco en el laboratorio, sino que esto lo realiza personal médico o personal de enfermería. Pero como profesionales en laboratorio clínico debemos de conocer cómo se realiza este procedimiento, porque a veces también el personal que lo va a realizar desconoce cómo se realiza. Entonces nosotros tenemos que también dar las indicaciones adecuadas a modo de garantizar la mejor muestra posible. En estos casos se va a pinzar la sonda a 10 centímetros del meato urinario. Sin despinzar, se desinfecta la zona de la sonda entre el meato y la pinza, la cual ya tenemos colocada, con alcohol al 70%, ¿verdad? De 3 a 4 centímetros por encima de la pinza, ¿verdad? Mientras hacemos la recolección de esta muestra, no se debe retirar la pinza, ya que si no hay un reflujo por parte de la bolsa urinaria, la cual ya es una muestra totalmente contaminada y nos va a echar a perder la muestra, sino que siempre tenemos que mantener pinzado. Cuando ya hemos hecho la desinfección con alcohol, con una aguja de 10 ml, vamos a extraer de 5 a 10 ml puncionando la sonda, y vamos luego a trasladar esa orina al frasco estéril. No se envía ni se debe recibir en la jeringa en el laboratorio. Se rotula el frasco con nombre y número de identificación del paciente, y hay que darle la indicación al personal médico o de enfermería que esas muestras que obtengan mediante esta técnica tienen que ir específicamente rotuladas, que fueron obtenidas por medio de paciente con sonda vesical. Porque de lo contrario, el personal en el laboratorio asumimos de que se trata de una muestra de chorro medio, y el manejo, como lo vamos a ver un poco adelante, es diferente. Tenemos también la recolección de orina por medio de cateterización vesical. Esta, al igual que la previa, no la realizamos en el laboratorio, no se realiza por parte del profesional de laboratorio clínico, sino que por personal médico.
Estos tipos de recolección están indicadas especialmente en pacientes lactantes, pacientes que no van a tener control de esfínteres o pacientes con urocultivos polimicrobianos a repetición. Son aquellos pacientes de que nos han enviado 1, 2, 3 orinas por chorro medio y en las cuales hay una aparente contaminación de la muestra. Entonces, en estos casos se procede por decisión médica a realizar una cateterización vesical para verificar si esos microorganismos que me están saliendo en la orina de chorro medio efectivamente vienen desde arriba, desde la vejiga urinaria. La técnica se realiza por personal entrenado y con técnica séptica para evitar introducir microorganismos en la vejiga. Una vez introducida la sonda, se desechan los primeros 15 a 30 mililitros iniciales de orina y se recoge el flujo siguiente en un frasco estéril. Se rotula y se envía al laboratorio. Y al igual que en el caso anterior, es importante dar la indicación de que si esta muestra fue obtenida por cateterización, tienen que indicar en la boleta o tienen que indicar en el sistema informático la tipo de muestra específica que fue obtenida mediante cateterización. Acá les dejo una imagen para que vean a qué nivel estamos llegando por medio del catéter, en el caso que se recoja de esta manera la orina. Tenemos también la recolección por punción suprapúbica, la cual también es realizada por personal médico, en el cual se realiza una asepsia de piel y se coloca anestesia local. Se punciona la vejiga a 1.5 centímetros de la sínfisis del pubis en la línea media cuando el paciente está en decúbito supino, con una jeringa de 10 ml y con una aguja larga, calibre 19. Esta orina va a ser aspirada de la cavidad vesical y se coloca la muestra directamente en frasco estéril. Se rotula el frasco con nombre y número de identificación y la muestra debe ser enviada inmediatamente al laboratorio para que la muestra sea procesada lo más pronto posible de la mejor manera y así obtener el mejor resultado. Y al igual que en los procedimientos previos, debe el personal médico o de enfermería pues identificar que este proceso ha sido realizado para la obtención de la muestra de orina, para que así la muestra no se procese como una orina de chorro medio. Ya que en el caso de la punción suprapúbica, pues el recuento para la valoración de un urocultivo positivo baja drásticamente y debe valorarse la muestra totalmente diferente a una orina de chorro medio. Acá les dejo el diagrama de cómo se realiza la punción, hasta dónde llega y cómo se haría la respectiva aspiración de la muestra de orina. Ok, ya tenemos la muestra en el laboratorio, ya recibimos nuestra orden, ya sea en físico o en digital. ¿Cuáles son los reactivos que vamos a necesitar para procesar esta muestra? Pues tenemos que tener en nuestra área de bacteriología peróxido de hidrógeno al 3%, la cual se utilizará para la prueba de catalasa. Tenemos que tener reactivo de oxidasa, plasma de conejo. Tenemos que tener, ya sea que trabajemos por metodología manual o automatizada los antibiogramas, debemos de tener solución salina al 0.9 o al 0.45 respectivamente. Debemos tener nuestras tarjetas o paneles de identificación y sensibilidad en caso que utilicemos equipo automatizado. Los medios de cultivo a utilizar van a ser los que casi siempre hemos manejado en nuestro país. El agar sangre de carnero al 5%, el agar McConkey, agar TSA y agar Müller-Hinton en caso que tengamos procedimientos manuales en el área. La coloración de Gram debe estar siempre presente y los discos de sensibilidad antimicrobiana si vamos a trabajar la técnica de Kirby-Bauer. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Pues el asa calibrada, ¿verdad? El asa calibrada de 1 microlitro. Cabe mencionar de que estas asas calibradas, por favor, siempre deben ser obtenidas de manera comercial. No aplican asas fabricadas, aunque nosotros digamos de que se ve el mismo diámetro y ocupamos a veces un clavito delgado y un alambre para enrollar y lograr así el diámetro parecido al asa calibrada, siempre van a haber variaciones. Acordémonos que estamos trabajando con un volumen de muestra extremadamente pequeño, en el cual nosotros modificamos el asa. Esa variación nos puede traer grandes cambios y grandes consecuencias al momento de interpretar el urocultivo, ya que si en vez de 1 microlitro ya nosotros con esa asa
que nosotros realizamos, aunque se vea parecida a simple apreciación, puede tener el doble o triple de inóculo y eso va a conllevar a una interpretación errónea del urocultivo. Así que esa práctica que si en algún momento se realizó debe quedar totalmente eliminada. Si en algún caso ustedes pues no tienen asas calibradas, pues hay que tratar de hacer la planificación de compras con tiempo o apoyarse. Ya ustedes conocen que tenemos una red bien establecida de bacteriología, así que creo que pueden colocar ahí y algún compañero pues creo que con gusto les puede ayudar. Se van a utilizar fósforos, lápiz graso, la hoja de registro de actividades de laboratorio, el equipo de protección personal, hojas de trabajo para el cultivo, pipetas automáticas, en el caso que trabajen con equipo automatizado, gradillas para portar tubos si realizamos identificación bioquímica o para llevar la solución salina si vamos a realizar Kirby Bauer. Vamos a necesitar láminas portaobjeto para realizar nuestras pruebas de tinción de Gram, de catalasa, y los tubos 12x75, que son los que se utilizan comúnmente para las pruebas de identificación. ¿Qué equipos vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar obviamente la estufa bacteriológica, el mechero, incubadora con CO2, en caso de ser necesaria, el microscopio. Si tenemos equipo automatizado, pues vamos a necesitar el turbidímetro o densitómetro, equipo informático, computadora, impresora, una refrigeradora en la cual guardamos nuestros insumos y nuestro dispensador de solución salina. Vamos en sí ya al procedimiento. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a verificar que la identificación de la muestra coincida con los de la solicitud. Identificamos el frasco de la muestra y la respectiva boleta con el número correlativo interno del área. Realizamos nuestra boleta de trabajo para el cultivo con los datos del paciente, su ubicación, la fecha de recepción, qué tipo de orina nos han mandado, los medios que vamos a utilizar y el número correlativo. Identificamos los medios de agar sangre y agar McConkey con el número correlativo interno que ya dimos. Mezclamos la orina, la homogenizamos, ya que pues si no la orina se sedimenta y si tomamos de la parte del sobrenadante, pues obviamente vamos a tener una interpretación no adecuada, así que tenemos que resuspender la orina. Recuerden de que debe de ser no centrifugada y utilizando el asa calibrada de 1 microlitro, pues vamos a proceder a inocular nuestros medios de cultivo. Se coloca el inóculo con el asa calibrada de 1 microlitro, se realiza el estriado del inóculo con el asa bacteriológica estéril, incubamos nuestras placas ya inoculadas en la estufa a 36 grados centígrados durante 18 a 24 horas como mínimo. Observamos las placas inoculadas a las 24 horas y hacemos el conteo de las UFC presentes y multiplicamos por 1000, que es el criterio de CAS en el cual se basa el procedimiento actual que nosotros utilizamos para el urocultivo. Acá les dejo un diagrama el cual resume todo el proceso en el cual nosotros vemos, se agita la muestra, se toma con asa calibrada, se hace la inoculación. Esta inoculación puede ser ya sea en monoplato o en biplato, como ustedes consideren conveniente. Se realiza una estría longitudinal a lo largo del medio, de punta a punta, y luego con el asa corriente, ya estéril, se estría perpendicularmente toda la plaquita, ¿verdad? Y esta placa la vamos a guardar en aerobiosis a 36 grados centígrados. Es buena costumbre y cabe mencionar de que sería lo correcto si en caso tenemos la capacidad suficiente. Todas las placas de agar sangre deberían siempre de incubarse en atmósfera capnófila. Esto para favorecer el crecimiento de los estreptococos. Acordémonos que Streptococcus galactiae, si bien crece en aerobiosis, pero crece mucho mejor en atmósfera capnófila, ya que se trata de un estreptococo. Y esta especie de estreptococo es muy importante en los casos de las mujeres que están en estado de gestación, ya que es una de las principales causantes de complicaciones durante el embarazo. Así que estas placas ya incubaditas, las de agar sangre las mandamos
A capnófila, agar McConkey, las mandamos en aerobiosis a 36 grados centígrados de 18 a 24 horas. Y vamos a ver cómo vamos a interpretar el urocultivo, que es donde casi siempre la mayoría tenemos algún tipo de problema. En este caso, les menciono de que y de hecho el documento del procedimiento operativo estándar, el cual se les va a hacer llegar, fue consensuado con todos los referentes de bacteriología del país. También hubo personal del Seguro Social, en la cual se estableció cómo íbamos a realizar esta interpretación y asimismo el posterior reporte. Cuando tengamos de 0 a 10 UFC, vamos a reportar negativo, ¿verdad? Esto teniendo en cuenta que va a depender del tipo de muestra, el procedimiento de cómo se obtuvo, ya que si fue por una punción suprapúbica, ya ahí ya vamos a tener, como vamos a ver un poco más adelante, ese recuento, aunque sea bajo, sí va a tener una gran importancia. De 10 a 50 UFC se van a reportar como una muestra contaminada y en la cual se va a hacer la sugerencia de enviar una nueva muestra. Pero se va a valorar, como siempre, de acuerdo al tipo de paciente, al tipo de muestra, de cómo fue obtenida, si hay algún resultado de sedimento urinario de algún general de orina previo, el cual era sugestivo de una infección, y de acuerdo a qué microorganismo nos ha crecido. De 50 a 100.000 UFC se va a valorar realizar la identificación y antibiograma según el contexto clínico del paciente. Si estamos hablando de un paciente renal, si estamos hablando de algún paciente que ha sido trasplantado renalmente, si hablamos de algún paciente con algún estado de inmunosupresión, lupus eritematoso, pacientes hemato-oncológicos, en ellos puede tener importancia estos recuentos de 50 a 100.000. Obviamente, cuando tenemos más de las 100.000 UFC por ml, siempre vamos a realizar la identificación y el antibiograma. Y en el caso que tengamos crecimiento bacteriano mixto de 3 colonias en adelante, pues en estos vamos a sospechar que hay una contaminación de la muestra, ya sea por una toma inadecuada, por un traslado extemporáneo al laboratorio, lo cual promovió el crecimiento excesivo de microorganismos acompañantes a la muestra y en los cuales pues vamos a sugerir repetir el cultivo. Y si el cultivo es negativo, pues se valida a las 18 o 24 horas y se reporta el resultado. En el procedimiento operativo estándar que les mencionaba, les han sido incluidos estos anexos, en los cuales viene resumido por método de recolección, por el recuento obtenido, cuál va a ser la interpretación y cuál va a ser el reporte del laboratorio en cada uno de los casos. Se hace mención de la punción suprapúbica, del cateterismo vesical, de la orina a chorro medio, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. Esta tabla corresponde a la de pacientes pediátricos, en la cual vemos en la punción suprapúbica, como es el método de obtención de la orina por una metodología invasiva, no tiene contaminación en la salida con la uretra, por lo cual es orina que se considera básicamente estéril, en el cual cualquier recuento de bacilo gram negativo o de coco gram positivos va a tener importancia. Este tipo de muestras obtenidas por esta metodología tiene un valor predictivo de un 99% de todas las infecciones urinarias, así que tiene un gran valor. El reporte de laboratorio va a incluir el recuento obtenido, el género, especie, más la consecuente prueba de sensibilidad. En el caso del cateterismo transuretral, pues podemos tener un par de opciones. Si hay más de 50.000, se considera un diagnóstico positivo en la cual debe realizársele su identificación y sensibilidad. Entre 10.000 a 50.000 es una infección probable según el patógeno obtenido y el cuadro clínico del paciente, en el cual también deberíamos de realizar la identificación y antibiograma. Si tenemos menos de 10.000, la infección es muy poco probable, por lo cual deberíamos de dar el recuento, ya sean 3, 4, 5 UFC por ml, y se reporta este recuento y el cultivo como negativo. En el caso de la orina a medio chorro, pues si es mayor de 100.000 UFC, pues es una infección ya concretada, por lo cual vamos a proceder a reportar recuento, identificación y de sensibilidad.
Entre 10.000 a 100.000 puede ser un cultivo en el cual puede considerarse dudoso y es consecuente solicitar una repetición del mismo, valorando, obviamente, como bien mencionábamos, si tenemos un recuento de 90.000, pues yo creo de que lo podemos procesar, sobre todo si se acompaña de un general de orina, el cual da claros signos de infección. En recuentos cercanos a los 100.000, pues deberíamos de proceder a trabajarlo, ¿verdad? Reportamos, como siempre, el recuento, la identificación y el antibiograma. Cuando tenemos flora bacteriana mixta, ya sea de 3 cultivos en adelante o de 2 bacterias, los cuales no se consideran uropatógenos, lo mejor es reportar el urocultivo como contaminado y solicitar una nueva muestra, ya que a veces por estar pues aislando bacterias de cultivos que están contaminados, lejos de hacer un bien, desviamos la atención del médico del verdadero patógeno. Y acordémonos de que nosotros no tenemos al paciente de frente para saber su condición, sino que es mejor de que reportemos contaminado y que sea el médico tratante el que decida, de acuerdo a los otros parámetros que tiene él, los demás exámenes de laboratorio, si considera repetir el urocultivo o si no es necesario repetirlo. En pacientes adultos vamos a tener también una tabla de interpretación en los cuales básicamente se repiten bastante con los pacientes pediátricos, se repiten bastantes criterios. Por ejemplo, para el de la punción suprapúbica, cualquier recuento, cualquier microorganismo se le va a realizar su identificación y susceptibilidad. En pacientes por cateterismo, si tenemos un solo microorganismo, pues se le va a realizar su identificación y susceptibilidad. Si ya hubiesen 2 o más bacterias, se solicitaría a lo mejor una nueva muestra y se reportaría como contaminado. En pacientes por chorro medio de 10 a 50, si hay un solo microorganismo, con una correlación del sedimento urinario y del contexto del paciente, en estos recuentos hasta 50.000, se puede realizar la identificación y el antibiograma. Estamos hablando de pacientes especiales y ahí se hace les hemos colocado un asterisco en el cual ustedes se refieren al final de la tabla. Pacientes especiales vamos a entender como pacientes embarazados, diabéticos, pacientes urológicos, oncológicos, como eran los que les mencionaba. De 50 a 100.000, orina de chorro medio, independientemente del resultado del general de orina, si tenemos un solo microorganismo, procede para la identificación y susceptibilidad. Y si tenemos 2 o más especies uropatógenos, pues ya deberíamos reportar como crecimiento mixto. Y en los casos que tenemos más de 100.000, si es un solo organismo, pues obviamente lo vamos a trabajar reportando recuento, identificación y sensibilidad. Pero si tenemos, aunque sea un recuento mayor a 100.000, pero tenemos igual o mayor a 3 microorganismos, no se ve un predominio, pues en estos casos pues no vamos a valorar trabajar la identificación y sensibilidad de alguno de ellos, puesto que no podemos saber cuál es el verdadero causante de la infección. Y como les mencionaba antes, por hacerle un bien al paciente le vamos a generar un mal, ya que podemos escoger aislar el microorganismo que no es el verdadero causante de la infección, y esto va a desviar el tratamiento y la atención del médico del verdadero agente. Así que lo mejor es reportarlo contaminado y solicitar una nueva muestra. Ahora bien, al microorganismo del cual nosotros obtuvimos el crecimiento, ¿qué le vamos a realizar? Pues vamos a realizar las pruebas de orientación que son comunes en el área de bacteriología, la coloración de Gram, la prueba de catalasa, coagulasa, oxidasa, para ir viendo de qué microorganismo se trata. Si vemos en la coloración de Gram, por ejemplo, de que se observa un crecimiento, que el crecimiento que hemos tenido refiere a una levadura, pues vamos a realizar la identificación y en caso que se pueda, el antibiograma, ¿verdad? Vamos a consultar nuestro POE para identificación de hongos levaduriformes en este caso. Si las pruebas preliminares orientan a un aislamiento bacteriano, pues vamos a realizar las pruebas de identificación y susceptibilidad de acuerdo a la capacidad instalada de forma manual o en equipo automatizado. En estos casos les dejo un urocultivo positivo
y un urocultivo contaminado, en el cual puede verse claramente que hay un crecimiento mixto de bacterias. ¿Qué debe incluir nuestro reporte? Pues el tipo de muestra que nos fue enviado, el recuento obtenido, la identificación y la sensibilidad. Y se puede colocar un pie de página según lo establezca cada establecimiento, que si hay presencia de alguna resistencia inusual o algún mecanismo de resistencia del cual nosotros hayamos detectado. Importante conocer la epidemiología local. Nosotros necesitamos conocer cuáles son los microorganismos que se mueven en nuestros establecimientos para así tener en cuenta ese dato. Para el caso les comparto cuáles son los urocultivos, los agentes causantes de urocultivos positivos en el año 2021 en el Hospital Nacional Rosales. Si ustedes ven, Escherichia coli siempre a la cabeza, seguido de Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. En el año 2022 se mantiene Escherichia coli con el mayor porcentaje, luego se repite Klebsiella pneumoniae y se repite Pseudomonas aeruginosa. Entonces es importante conocer cuáles son los microorganismos que se mueven en nuestro laboratorio. Tenemos que conocerlos. Si hablamos un poco de las interferencias o las limitaciones de la prueba, vamos a mencionar las siguientes. La asepsia inadecuada es la principal. La muestra con más de 2 horas de recolección también va a afectar. La aplicación de terapia antimicrobiana antes de la toma de la muestra también nos afecta y el tiempo y temperatura de incubación van a ser también causales de algún tipo de interferencia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Procesar la orina como máximo 2 horas post-micción. Si no la podemos procesar, la vamos a refrigerar a 4 grados centígrados después de esas 2 horas, como máximo hasta unas 24 horas. No vamos a procesar orinas recogidas en frascos reutilizados, pues obviamente van a ser urocultivos contaminados. Vamos a evitar procesar crecimientos mixtos en cultivos contaminados. No vamos a utilizar, como les mencionaba, asas hechas a mano en vez de asas calibradas. Una incubación es suficiente a las 24 horas y se puede realizar como máximo en 48 horas solamente en casos especiales. Que veamos que el crecimiento está deprimido porque el paciente quizás ya viene con antibióticos, entonces en estos casos se va a proceder a realizar una incubación extendida. A tener en cuenta que el sedimento urinario no suplanta el urocultivo. Estamos hablando de pruebas completamente diferentes. Son complementarias, pero uno no suplanta al otro. Vamos a evitar procesar 2 muestras de orina del mismo paciente en menos de 24 horas, ya que esto puede llevar a confusión en el caso que tengamos un urocultivo positivo temprano y luego en una muestra ya diluida en horas vespertinas que fue recogida, nos la mandan al laboratorio y esa muestra pueda que nos salga negativa. Entonces van a llegar esos 2 repuestos, esos 2 reportes, uno positivo y otro negativo al mismo médico tratante, lo cual va a llevar a una interpretación confusa. Por el momento eso ha sido todo de mi parte. Espero que la información compartida les sea de mucha ayuda. Si hubiese algún tipo de consulta, pues la vamos a ventilar en el foro, en el cual vamos a estar atentos para poder esclarecer algún punto que no haya quedado suficientemente explicado. Para mí ha sido un gusto y espero que tengan éxitos en sus funciones, siempre velando en pro de nuestros pacientes. Muchas gracias.